Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Mariela Cinari, yo estoy a cargo de la Unidad Académica Contabilidad Financiera y Especiales, y en este momento como co-coordinadora del posgrado en contabilidad, de especialización en contabilidad. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos los participantes que se han inscrito para esta nueva edición del posgrado, y las docentes que nos están acompañando, y a todo el público en general que quiera escuchar esta charla sobre el lanzamiento de este posgrado. Le paso la palabra al señor decano de la facultad, profesor Jorge Xavier. Ahí está. Las disculpas del caso, voy a hacer el esfuerzo de hablar bien poquito porque tengo la garganta bastante afectada desde ayer, nada más que la garganta. Pero bueno, había asumido el compromiso de estar presente y aquí estoy. En nombre de la facultad y también en el mío personal, quiero darles la bienvenida a esta actividad, a este posgrado de especialización en contabilidad. Es para nosotros un motivo de particular satisfacción poder retomar actividades vinculadas con este posgrado de especialización en contabilidad después de un par de largos años, 2020 y 2021, que coincidieron también con la pandemia, en el cual estuvimos en un proceso de reformulación del posgrado. Creemos que esta propuesta que se estructura en 4 módulos, de los cuales que totalizan 5, que totalizan algo así como 80 créditos. Les va a dar una actualización, una formación sólida en el área de la contabilidad en general, pero en particular con énfasis en aspectos vinculados con el ejercicio de la profesión de una lógica más internacional, de alguna manera alineados con lo que son los desarrollos, las propuestas que en esta área se discuten en el día a día, y por eso esta iniciativa de iniciar con un muy buen marco a este lanzamiento del posgrado. Corresponde darles el agradecimiento también a los co-coordinadores, a Pablo y a Mariela, por este empuje, bueno, a todo el departamento de contabilidad y tributaria, a todos sus docentes que contribuyen con esta propuesta. Nos agarra estábamos conversando ahora sobre las características físicas de este salón. Decimos, es un salón perfectamente adecuado a las condiciones en las cuales hoy estamos desarrollando actividad, en este formato híbrido, con participantes en forma presencial y con otros a distancia. Creemos que este tipo de propuestas están justamente adaptadas a las características de lo que es un posgrado como este, que habilita estas posibilidades, y eso creemos que potencia el alcance que puede tener un posgrado. Nos agarra además en un momento muy particular de la vida de nuestra facultad. El próximo 13 de julio se van a cumplir 90 años de la ley que dispuso la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Es del 13 de julio del año 1932. Ninguno de nosotros estaba aquí, ¿no, Carolina? No, somos todos posteriores. Pero nos agarra en estos jóvenes 90 años, con una larga serie de actividades que ya algunas ya estamos desarrollando, por eso es que ustedes pueden ver en algún logo por ahí. Acá. La referencia a los 90 años de la facultad. Estamos desarrollando, como decía, una serie de actividades. Se cumplen el 13 de julio, pero es claro que el 13 de julio, para lo que es la actividad de grado que nuclea la mayor cantidad de estudiantes de la facultad, es el periodo de receso. Y por lo tanto estamos planificando las actividades para la semana del 16 al 19 de agosto. Vamos a hacer una serie de actividades de naturaleza académica con la fuerte participación de los diferentes departamentos académicos. Con seguridad los vamos a estar invitando a que nos acompañen en algunas de esas actividades. Además, estamos en esta era tan intermediada por la tecnología de la información y la comunicación,
desarrollando videos para la promoción de esas actividades. Estamos trabajando en la edición de un libro con motivo de los 90 años de la facultad, en el cual estamos invitando a referentes de nuestra casa de estudios. Y pensamos cerrar las actividades el día 18 de agosto, jueves 18 de agosto. Hoy quedó confirmada la presencia del profesor Enrique Iglesias, que finalmente nos dijo que sí, que iba a poder estar, lo cual para nosotros es todo un motivo de particular satisfacción. Lo teníamos ahí como pendiente de confirmación. Hoy nos confirmaron que sí, que va a poder estar. Y exacto, sí, sí. Y el 19, viernes 19, lo reservamos, dijimos fiesta. Porque dijimos, si queremos hacer una semana de festejos, tenemos que cerrar realmente festejando. Y la verdad, vamos a tirar la casa por la ventana. Ya lo he dicho y lo reitero, vamos a tirar la casa por la ventana. Casi seguramente podamos cerrar la calle Gonzalo Ramírez aquí adelante. Así que reserven el día viernes 19 de agosto para acompañarnos en esos festejos. Y el agradecimiento por sumarse a esta iniciativa. Creemos que a todos nos hace muy bien, a todos, independientemente del lugar que estemos ocupando en nuestra facultad, del rol que tenemos, o de los roles, porque muchos de nosotros jugamos varios roles a la vez, y a veces se nos confunden un poco los sombreros. Pero bueno, felicitarlos por esta iniciativa, por sumarse, agradecerles por haberse sumado a esta propuesta. Y bueno, y ojalá que sea motivo de profunda satisfacción para todos, que es una manera de crecer y de seguir devolviéndole a la sociedad lo que nos ha aportado a lo largo de nuestro proceso de formación. Y bueno, si me disculpan, me voy a retirar para ver si puedo recuperarme un poco, que mañana tengo otra actividad a la cual no puedo faltar en la Intendencia de Montevideo, que también por una entrega de títulos, a la cual el señor rector está invitado y hoy me avisó que no va a poder estar y que por lo tanto delegaba en mí la participación por la universidad. Va a estar la Intendencia de Montevideo, así que tengo que estar en condiciones de hablar mañana, así que bueno, dije, cumplo con Carolina y compañía y me retiro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Agradecemos también a la directora del Departamento de Contabilidad y Tributaria, que fue Carolina Suaga, que fue quien nos ha impulsado en el desarrollo de esta instancia. Le paso la palabra al profesor Duarte. Vamos a hablar de la era digital y la educación, cómo ha cambiado con todos los cambios que hemos tenido en la tecnología. Bueno, gracias Mariela. Bueno, gracias a todos, a los que están presentes y a los que están a través de Zoom. La idea es conversar en este lanzamiento del posgrado sobre lo que titulamos el futuro de la enseñanza de la contabilidad. Gabriel va a hablar sobre tecnologías de información y a Bilis va a hablar sobre sostenibilidad. Pero quería comentar un poquito, primero dar un contexto general de qué estamos viviendo en el mundo actual, cada vez más dinámico para entrar a ver cómo esto impacta en la profesión, cómo impacta en los negocios y naturalmente cómo la educación también tiene que acompañar esos cambios que se van dando. Entonces, a ver, estamos viviendo un mundo donde la tecnología y los datos, sobre todo los datos están, tenemos un tsunami de información permanente, donde las compañías están adoptando nuevas tecnologías. Escuchamos temas que seguramente Gabriel desarrolle sobre inteligencia artificial, blockchain, bots, el metaverso, ¿sí? Cada vez tenemos más estos conceptos incorporados en las compañías. Vivimos en un mundo donde las generaciones son cada vez más digitales. Los chiquilines nacen con un celular, con una tablet, piensan de una manera distinta,
estudian de una manera distinta, y es en todas las dimensiones. Entonces, estamos en esas generaciones digitales donde, de alguna forma, son un dato de letra para nosotros, y la profesión, las compañías y la educación tiene que adaptarse a esas nuevas generaciones. Y hay nuevos negocios. Y esto para mí son los tres pilares: la tecnología de datos, esa generación nueva, y nuevos negocios donde las plataformas tecnológicas, donde las operaciones o las transacciones del mundo físico se trasladan cada vez más al mundo digital, o conviven los dos mundos. Y bueno, ante ese contexto, ¿cómo todo esto impacta de alguna forma la educación? Y tenemos que estar permanentemente inventando y reinventando la forma en que tenemos que enseñar y a que aprender. Pero esto es lo que estamos viviendo ahora, y el futuro aún va a ser más digital, más disruptivo, pero también más emocionante, ¿sí? ¿Por qué? Como les decía, están las tecnologías, están las plataformas, nuevos ecosistemas, nuevas formas de transaccionar, pero yo digo que el mundo va a ser cada vez más emocionante porque ahora, y me refiero a la carrera de contador público, cada vez más vamos a tener que crear valor de otra manera para esos nuevos negocios, ¿sí? En donde la parte de consultoría o advisory o asesoramiento de las compañías va a ser más relevante que cómo contabilizar algo, que eso ya va a estar dentro de unos años, y con todos los temas de blockchain, de inteligencia artificial, seguramente que temas de cómo resolver un problema contable, que antes nosotros lo resolvíamos seguramente yendo a la norma, estudiando, analizando, viendo, haciendo benchmark con otras situaciones, podíamos resolver el tema. O si vemos temas impositivos, también consultábamos el texto ordenado. Seguramente eso dentro de unos años mute, y capaz que a través de inteligencia artificial directamente se puedan resolver los problemas de manera autónoma. El blockchain, va a traer un cambio radical en la forma en que se contabilizan las transacciones de las compañías. Si hoy en día tuviéramos, por ejemplo, capaz que muchos no conocen de blockchain, pero por lo menos tiro algún titular. Si todas las transacciones de la Dirección General de Impositiva que hoy tenemos a través de factura electrónica estuviera incorporada en una blockchain, seguramente no sería necesario registrar en ninguna empresa nada, porque todo estaría automatizado y todo fluiría de manera segura y automática entre el que compra y el que vende. Todas las transacciones podrían pasar de manera segura a través de una blockchain pública, ¿sí? Entonces, por ahí va el tema de lo emocionante, en el valor que el contador público va a poder aportar a sus clientes o empresa, producto de este cambio que es permanente, ¿sí? Yendo a tema de cómo ha sido históricamente nuestra formación y hacia dónde se debería dirigir. A ver, todos los que estamos acá conocimos esas clases magistrales. Yo cuando entré en el año 95 a facultad, y que íbamos al cine de 18 de julio, ¿sí? Ese era el tipo de teórico que se da en aquel momento, en donde aprendíamos mucho que perduraba en el tiempo, aprendíamos así mucho para toda la vida, donde teníamos que reservar un asiento para poder estar en la primera fila del profesor de matemática, con horarios súper rígidos,
donde la distancia era un tema relevante, los que vivían en el interior era todo un tema de venir a la capital a estudiar, y que muchas veces se podía resultar poco atractivo. Todo eso necesariamente tiene que mutar, y la pandemia ha ayudado o ha acelerado todo ese proceso para que sea un modelo de enseñanza blended o un modelo de enseñanza híbrido donde conviva lo presencial y la distancia, donde la educación, tanto en facultad como a nivel de posgrado, sea cada vez más flexible, con materias mucho más cortas en el tiempo, y eso ha evolucionado de esa manera, hasta la carrera de 5 a 4 años, de materias que eran anuales, que pasaron a ser semestrales, pero capaz que hasta se tienen que ir comprimiendo a nanomaterias o a micromaterias, donde sean temáticas más específicas y donde el estudiante pueda ir navegando y construyendo su perfil a lo largo de la carrera, para después formarse en contador público, pero con una especialización que la fue tomando a lo largo del proceso de aprendizaje. Con un aprendizaje mucho más corto, y donde la parte de la distancia o el aprender de casa tiene que ser un factor relevante. Hoy estamos con alumnos que están ingresando a la facultad, en donde están acostumbrados a recibir permanentemente información desde múltiples lugares, están con ebooks, miran un video de YouTube, capaz que se están estudiando y están escuchando Spotify, o están haciendo múltiples tareas, donde las imágenes son la forma que tienen de aprender, o sea, están acostumbrados a ese celular o a esa tablet, y bueno, pasan el dedo y estudian capaz que de una forma diferente, donde se retiene capaz que menos, donde hay mucho menos texto, un texto plano como teníamos cuando estudiábamos con el libro, y donde capaz que se retiene menos, pero es todo mucho más visual. Todo esto lo digo porque justamente nuestra forma de enseñar, hasta nuestras diapositivas, tienen que ir en esa línea, en una línea donde no predomine el texto y sea todo mucho más visual, mucho más interactivo, mucho más a través del aprendizaje de video, de podcast, de diferentes herramientas multimedia, ¿sí? A ver, los estudiantes hoy quieren resultados inmediatos, están acostumbrados a las gratificaciones instantáneas, a recibir un like en Instagram, en Facebook. Cuando ponemos una prueba, cada vez quieren más rápido el resultado. Obviamente, la inmediatez forma parte de los nuevos estudiantes. Nos fuimos adaptando pruebas que son a distancia y múltiple opción, donde los resultados son, no digo que inmediatos, pero se aceleraron en el tiempo, cuando antes estábamos un mes para dar los resultados, y esto tiene que ser así. Los chiquilines deberían hacer las pruebas a través del celular o de una tablet sin problema, consultar todo lo que quieras. Lo importante no es, todos accedemos a la información. Yo si tengo que resolver un problema contable, fiscal o de lo que sea, yo tengo todo en internet, no tengo por qué estar aprendiéndome de memoria el libro para saber cómo resolver un tema. Y por ahí debería ir la educación, a enseñar a resolver problemas que van a ser hoy de una manera y en el futuro de una manera totalmente distinta, ¿sí? Entonces, cada vez tiene que la carrera de contador público y las carreras en general, cada vez se tiene que tratar menos de obtener el título para graduarme, ¿sí? Acá lo importante es lograr un aprendizaje continuo,
como decía, desarrollar habilidades que permitan resolver problemas que hoy quizás no existen, pero sí van a existir en el futuro. Enseñar una norma, voy a enseñar algo que está sucediendo hoy, pero yo lo que tengo que enseñar, o lo que debemos enseñar, es cómo resolver problemas que van a ser otros, ¿sí? Entonces, esas habilidades, ese aprendizaje continuo tiene que ser para esos cambios constantes que van a venir, ¿sí? Cuando yo entré a la facultad, no existían las fintech, no existían los unicornios, o por lo menos yo no los conocía. O sea, era un mundo distinto, ¿sí? Hoy, seguramente muchos de ustedes, o en el futuro, van a tener que ser parte de ese ecosistema diferente, van a asesorar ese tipo de empresas, y por eso hay que evolucionar en esa línea. Los contadores operan en ese mundo cambiante, pero sin embargo aprendemos en la universidad, quizás en un ambiente más controlado y más teórico. Y esos dos mundos se tienen que entrelazar. Y cada vez más en la enseñanza se tiene que trabajar a nivel de casuística, de temas de la realidad, quizás participando en algún tipo de intercambio, o participando en empresas, donde el caso de estudio tiene que ser mucho más relevante, con casos bien concretos, con estados financieros, los que estudiamos temas contables, con estados financieros de empresas reales, públicas, donde se pueda analizar la información, y no solo aspectos teóricos del caso de normas, ya sea de normas contables, de normas tributarias, de lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este mundo digital y cada vez más cambiante? Bueno, ver cómo a través de la enseñanza podemos incorporar nuevas formas de aprendizaje, donde decía, más casos de estudio, para que se permita entender los problemas que hay hoy, pero sobre todo desarrollar esa habilidad para poder resolver problemas en el futuro. Y de esa manera fue que construimos ese posgrado en esta edición 2002, donde se incorporan temas de contabilidad o de normas de otros países, ¿sí? Donde incorporamos, por ejemplo, a nivel internacional, de las normas americanas o de otros organismos emisores de normas que también son relevantes en el mundo, donde recorremos temas contables complejos, o sea, buscamos que esto no sea una continuidad de los temas que se ven en facultad, sino que realmente sea temas que realmente o no se vieron o que se profundizan muchísimo a través de las nuevas asignaturas que se crearon para el posgrado. Y bueno, por ahí más o menos sería la parte de cómo vemos la enseñanza del futuro. Muchas gracias. Muy bien. Creo que todos compartimos el cambio, ¿no?, que está viendo en la parte de la educación. Y ahora le vamos a dar la palabra a Gabriel Budiño, especialista en tecnología de la información, y nos va a hablar un poco de la tecnología en la profesión contable, ¿verdad? El ejercicio de la profesión. Gracias, Mariela, un gusto saludarles. Estoy haciendo de hombre orquesta, no es que esté distraído, estoy haciendo de camarógrafo al mismo tiempo que me toca presentar, por eso ando con muchos controles remotos y me ven mirando el celular o cosas, verificando que la transmisión por Zoom funcione. Ya que estamos, aprovecho a preguntarle a los que estaban online si se escucha bien, si se estaba viendo bien. Pueden usar el chat por ahí para darnos alguna idea, porque sí, el chat lo estamos viendo quienes estamos de este lado exponiendo. Vos lo estás viendo también. Muy bien, ahí todo perfecto ponen, o sea que estamos tranquilos. Gracias. A ver,
quiero dar complementar un poco lo que estaba planteando Pablo de la profesión contable vinculada a las tecnologías de la información, ¿no? Y Pablo lo decía, ¿no? Es decir, tenemos nuevos modelos de negocios, modelos que son bien distintos para lo cual nos formamos como contadores. Yo siempre digo que ya teníamos bastantes carencias en la formación tradicional porque todas las empresas parecen dedicarse a la compra-venta de cosas, ¿no? Y en la realidad después nos encontramos con industrias, nos encontramos con sectores bastante complejos como el sector agropecuario que abordamos muy poco en la carrera. Y no solo eso está siendo un pendiente, sino que ahora en realidad tenemos empresas muy distintas como la fintech que nombraba Pablo, tenemos todo el sector de las economías de plataformas, donde jugamos como intermediarios, pero a veces somos un poco más que intermediarios cuando estamos en plataforma. Toda la tendencia hacia la suscripción en lugar de hacia la propiedad, pagar por el uso. ¿Y cómo son nuestros modelos contables? Están muy pensados en una manera retrospectiva, pero una economía de la suscripción es mucho más de prospectiva, ¿no? Es decir, yo tengo una suscripción paga por alguien que me va a pagar por servicios futuros que le voy a dar. Y eso es un dilema importante para quienes tenemos que reportar, ¿no? Porque ya no alcanza con mostrar el pasado, sino que lo que hay que mostrar es el potencial que tenemos hacia el futuro y definir qué vamos a hacer con ese dinero que nos prometen dar para un próximo año entero, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios en los modelos de negocios tiene implicancias en su tratamiento contable, pero también tiene implicancias en cómo va a funcionar la economía, ¿no? La posibilidad de la impresión 3D, por ejemplo, cambia sustancialmente la forma en que producimos. Nosotros, todos nuestros sistemas de costeos estaban basados en la acumulación, ¿no? Y en una economía que era por sustracción de material. Partimos de algo grande, le sumamos otras piecitas, sacamos lo que sobra y resulta que queda un producto terminado. Y hoy, en realidad, con los modelos de impresión 3D, estamos trabajando con modelos exactamente a la inversa. Ponemos la cantidad de producto que se precisa para un producto terminado, ¿no? Entonces, esos cambios en los modelos implican, que vienen muy de la mano de la tecnología, implican desafíos grandes para la profesión. Pero además tenemos todo el componente de cómo han evolucionado los sistemas de información. Por suerte, como digo yo, mi amigo Luca Pacioli vive y lucha, sigue siendo válida la economía de partida doble, pero resulta que además de la economía de partida doble, hay un montón de actores dentro de las organizaciones que empiezan a saltearse a los contables y arman sus propios sistemas de información con herramientas analíticas, por ejemplo. Y eso es un desafío, ¿no? Porque hasta no hace mucho éramos quienes concentrábamos la información, por lo menos la información financiera. Y hoy los tomadores y las tomadoras de decisiones en las organizaciones precisan algo más que información financiera, ¿no? Precisan información no financiera. E incluso ya las normas contables están hablando de eso, ¿no? De la responsabilidad que tenemos los contables sobre información financiera y no financiera al momento de presentar información. Pero eso tiene que ver con que también tenemos un montón de datos que surgen todo el tiempo, ¿no? Internet de las cosas nos bombardea datos. Y entonces resulta que ya no es solo cuenta contable, importe y centro de costos, sino que ahora tenemos sensores de temperatura, tenemos geolocalización, tenemos mapas de movimiento, navegaciones de los usuarios en las páginas web. Entonces, toda esa información es datos. Y nosotros, como profesionales de la información, que es lo que somos contables, profesionales de la información, tenemos una ventana, una oportunidad de explorar eso y de convertirnos o retomar ese rol de referentes en la información, ¿no? Y ser quienes aseguran que la información sea veraz y todas aquellas cosas que conocíamos del marco conceptual y que durante 20 años di clase con Mariela y Duarte sobre estos temas, ¿no? Es decir, toda la información, las características de la información cualitativa del marco conceptual, la podemos volcar a otro tipo de sistemas y a otro tipo de datos, ¿sí? Entonces tenemos desafíos grandes que tienen que ver con eso. Y obviamente los desafíos adicionales que puede dar blockchain como un sistema de información distribuida. Blockchain es un sistema donde en lugar de tener una base única, donde está concentrada toda la información, y después viene un contador o una contadora a dar fe de que eso es confiable, ahora resulta que son sistemas completamente distribuidos, donde la confianza no es un elemento relevante para asegurar la veracidad de los datos, ¿sí? En una blockchain se da exactamente lo opuesto, digamos. Es decir, se comparten información gente que desconfía entre ellos, porque son anónimos y por lo tanto desconfiamos entre los participantes de una blockchain, y sin embargo la información tiene que seguir siendo relevante, veraz, accesible, etc.
Y en la otra, por lo tanto, es que tenemos un montón de desafíos que surgen directamente de tratamiento contable de ciertas cosas, como puede ser, por ejemplo, las criptomonedas. Hoy, y no es algo de futuro, hay un montón de contadoras y contadores frente al desafío de qué hacemos con los bitcoins que compraba esta empresa en un determinado momento. Los registramos, los tratamos como una moneda, los tratamos como una inversión, los tratamos como un activo de alto riesgo y que por lo tanto no se puede cuantificar su valor. Yo personalmente diría, no tengo idea, para eso tenemos contadores financieros que se dedican a esas cosas, ¿no? Yo estoy mucho más cerca de ya a esta altura del palo de la tecnología y de la contabilidad financiera, pero cuando hicimos algún ciclo en la unidad académica y dimos charlas con colegas que se especializan en esas cosas, hay todas unas discusiones recontra interesantes, y digo yo que es interesante para alguien que ya hace varios años que abandonó el análisis de las NIF, ¿no? Pero sí son interesantes en el sentido de que aquello de que habíamos aprendido alguna vez de la sustancia por encima de la forma, te hace empezar a cuestionar de qué hacemos con este tipo de activos. ¿Qué es lo que importa? ¿La nueva forma que tienen o la sustancia de lo que representan atrás? ¿No? Entonces, hay discusiones muy interesantes. Pablo mencionaba el metaverso, que todavía nos parece como medio de ciencia ficción, pero nos estamos moviendo hacia vivir cada vez más en realidades virtuales. Y si nos movemos a vivir en realidades virtuales, es un mundo nuevo sobre el cual va a haber que reportar, sobre el cual vamos a transaccionar. Yo soy de los más escépticos por ahora y me parece que hay mucho humo y poco metaverso, es decir, hay mucho verso y poco meta, ¿sí? Pero la realidad es que el mundo va para ese lado. Y un montón de cosas que nos negábamos a reconocer en los estados financieros, como la marca y cosas por el estilo, resultan que ahora sí tienen mucho valor y que vamos a tener que empezar a animarnos a cuantificarlo o a poder decirle a alguien con cierto nivel de riesgo que eso existe y que eso es valioso y que eso es relevante, ¿sí? El ejemplo que a mí me gusta poner es, a la gente le llama la atención por qué alguien pagaría por un café adentro de un metaverso, de una realidad virtual, si no va a poder tomar el café. Y la pregunta es, ¿les parece a ustedes que Starbucks vende café en el mundo real, físico? Sí, vende café, pero en realidad lo que vende es la experiencia, ¿sí? Todo Starbucks está montado no en base a la calidad del café, está montado en base a estar ahí, compartir, que me pongan mi nombre en la taza y en el vaso, y eso sí tiene significancia para mí. Mis hijas adolescentes les gusta ir a Starbucks y en realidad en casa no toman café, entonces el problema no es el café. Y si el problema no era el café, obviamente que en un mundo virtual, en el metaverso, la relevancia de Starbucks sigue siendo la misma. La gente va a querer ir a encontrarse en Starbucks, a sentarse a tomar un café virtual y va a estar dispuesta a pagar por eso para encontrarse con Iblis y charlar con Iblis en una cafetería Starbucks en el mundo virtual. Entonces la pregunta es, ¿reconocemos esos locales como verdadero valor? No tengo la menor idea, porque insisto, me alejé ya por suerte de los temas tan contables, pero es una discusión para ustedes, para quienes deciden tomar la contabilidad como un sistema de generar información acerca del valor de las cosas. Y obviamente un montón de aspectos vinculados a la seguridad, que son enormes, que son muchas veces dejados en manos de informáticos y nosotros tenemos responsabilidad sobre eso. Y yo ahí el ejemplo que más uso, que me gusta mucho, es los libros de contabilidad tradicionales, ¿no? El libro de actas del directorio se sigue guardando y se sigue protegiendo en una caja fuerte, ignífuga, y hasta tenemos ciertos protocolos de qué hacer en caso de una ocupación de la empresa y si nos llevamos el libro o no. Pero resulta que cuando le preguntamos a los contables de la empresa dónde están los datos de la empresa, te dicen hablar con el de sistemas. Y si le preguntamos sobre la política de backup a las empresas y cuál es el nivel de riesgos que tiene la empresa respecto a los datos, hablar con el gerente de sistemas. Y yo les recuerdo que quien firma informe de estado financiero, si pone que la empresa está en marcha, son ustedes. Y me pregunto si una empresa está en marcha, si puede cumplir con el principio de empresa en marcha, si no tiene respaldos, si pierde de golpe toda la información de su sistema RP, de su sistema contable. Entonces, ¿hay desafíos para la profesión? Sin duda, ¿sí? Y tenemos que empezar a abordar otras cosas, abordar temas tecnológicos a lo mejor donde no nos sentimos cómodos. Yo decía, soy un contador que me siento muy cómodo en temas de tecnología, pero la realidad es que yo tengo mucha relación con la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que reúne las empresas de informática, y yo les digo que esa cámara está condenada a desaparecer, porque las empresas de informática deberían desaparecer en el mediano o corto plazo, porque todas las empresas van a ser empresas de tecnología. Es decir, ¿qué características tiene Coca-Cola? Sí,
distribuye, envasa, produce refrescos, pero sustancialmente es una empresa de información, es una empresa de datos, tiene sistemas logísticos extremadamente informatizados y complejos, tiene análisis de comportamiento de los consumidores extremadamente complejos y vende el producto quizás más fácil de vender del universo, que debe ser la Coca-Cola, ¿no? Entonces, si hasta ese tipo de empresas tienen un alto componente tecnológico, bueno, ¿qué queda para el resto, ¿no? Para una empresa fintech, ¿qué queda para una empresa del mundo de retail, ¿no? Entonces, estamos construyendo sistemas de información sobre una base de una pirámide muy importante, que son los RP, los sistemas integrados de gestión, los sistemas transaccionales. Sobre eso ya tenemos un desarrollo muy importante de analítica de datos, que nos permite tener otras visiones sobre el conjunto de la información. Sobre eso hoy, la gran mayoría de las empresas está por lo menos cuestionando si no tiene que avanzar en temas de automatización de procesos, de RPA. Muchas empresas ya están implementando proyectos de ese tipo, ¿sí? Y por lo tanto eso es como la pirámide más sólida de hoy. Pero arriba de eso se nos viene inteligencia artificial, se nos viene blockchain, se nos viene Internet de las cosas, que por ahora parecen como experimentales, pero en realidad son muy fuertes los cambios que se están dando en ese sentido. Ya hoy tenemos tecnología disponible para usuario final que me permite, en lugar de hacer una búsqueda en Google en base a un texto para que me devuelva imágenes, cosa que hacemos todos, por ejemplo, para armar PowerPoint para nuestras clases, que ponemos un texto y nos trae unas imágenes y elegimos una, y que la mayoría de las veces nos olvidamos que tiene derechos de autor y cosas por el estilo. Bueno, hoy tenemos tecnología de inteligencia artificial que nos permite poner una descripción y que una máquina cree una imagen especialmente para mí. Y no cree una en base al texto, cree una docena para que yo elija una. Eso cambia sustancialmente hasta el concepto de propiedad intelectual. ¿Quién es el creador de esa imagen? Una inteligencia artificial, bárbaro. ¿Y de quién es la propiedad de esa imagen que se acaba de crear? De mí porque pago ese servicio, del propietario que desarrolló el software. ¿Y quién desarrolló el software? Porque en realidad ese tipo de componentes tienen un montón de componentes intermedios, ¿no? El motor de inteligencia artificial es uno, pero el que entrenó a esa inteligencia artificial con Machine Learning es otra persona distinta. Entonces, hay discusiones enormes de cómo se está transformando el mundo. Y obviamente estamos en un proceso grande de digitalización. El otro día en Zona América hubo un apagón grande en toda Zona América y la gente se tuvo que ir para la casa. Porque no sabemos trabajar si no tenemos energía eléctrica, ¿no? Antes se apagaban las cosas, ahora nos apagamos nosotros, ¿no? Obviamente ya ni digo de que si se nos apaga el aire acondicionado no podemos laburar, si se nos apaga la máquina de café no podemos laburar, pero la realidad es que si se nos apaga el servidor que tiene los datos tampoco podemos trabajar. Conclusión, el proceso de digitalización tiene impactos muy grandes en cómo trabajamos, pero también la pandemia nos mostró que estábamos en un proceso grande de virtualización, de que el estar cerca físicamente no era determinante para un montón de actividades. Y por lo tanto las empresas están cuestionando hasta qué punto tener grandes superficies y grandes espacios, y en la academia nos cuestionamos para qué usar instancias presenciales y para cuáles online. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos armando esto, decíamos, che, ¿y tenemos que hacer algo realmente híbrido para que los que están online puedan interactuar? Y no, si vamos a hablar en formato conferencia, con el chat es más que suficiente, digamos, no preciso escucharlos. Ahora, cuando estamos en una clase de posgrado, sí precisamos un formato híbrido donde yo vea a los que están online y los escuche como si estuvieran adentro del salón de clase. Ahora, si todo es expositivo del docente, ¿y para qué venimos a clase? Grábenmela y la veo otro día. Tenemos que en los docentes también cambiar nuestras prácticas y acostumbrarnos a aprovechar las instancias sincrónicas para que sean mucho más atractivas, interesantes y relevantes. Porque para escuchar lo que yo digo, lo grabo, lo ven cuando quieran, lo ven en el ómnibus, lo ven en el baño, lo ven mientras almuerzan, porque todos tienen poco tiempo. Bueno, pero si el valor está dado por la interacción, por la experiencia de él, la experiencia de ella, la experiencia de otra persona, bueno, ahí ese diálogo tiene sentido que sea sincrónico, y bueno, tenemos que saber aprovechar estas cosas. Finalmente quería hacer mención a dos dimensiones que también hay mucha presión sobre los profesionales de la información en estos tiempos, que es, por un lado, la información para gestionar, y por otro lado, la información para innovar. Y ese es un desafío permanente que tenemos, ¿no? Hasta ahora veníamos como muy fuertes en la gestión, entonces teníamos todos sistemas que tendían a ser como muy rígidos, ¿sí? Yo trabajo implementando sistemas RP, por lo tanto mi vida es asegurarle rigidez a las empresas, ¿sí? Y después dicen, no, el software este es muy rígido. No, no es muy rígido. Es muy flexible para definir procesos, pero una vez que defino los procesos, me aseguro que se cumplan.
Pero resulta que ahora las empresas además precisan flexibilidad para innovar, para experimentar, para equivocarse, para probar un nuevo flujo de negocios a ver si funciona. Y yo no puedo darme el lujo de mantener una estructura tradicional. Entonces tengo que empezar a apostar a sistemas que vengan ya listos para usar y que estén en formato cero inversión, es decir, que pague por el uso en una nube, por ejemplo, que lo trabaje como software como servicio. No preciso instalar todo un software de cero para mí en un proceso de 8 meses para probar algo que andás a ver si funciona como modelo de negocio. Me ha pasado de tener empresas que vendían equipamiento, maquinaria agropecuaria, que en medio de una crisis te dicen, che, necesito salir a arrendar equipos. Y lo preciso hacer ya. Y obviamente en un modelo tradicional de un sistema RP no es fácil pasar de un modelo de venta de maquinaria a un modelo de leasing de maquinaria. ¿Sí? Conceptualmente los papeles parece fácil, pero además me dicen, nunca hicimos leasing, o sea que necesitamos saber cómo medir ese negocio. Entonces tenés que conseguir que el software te ayude a eso, que te ayude a implementarlo rápidamente, que lo puedas poner en marcha rápidamente, que lo puedas medir, que encuentres medidas para hacer eso y que además, si falla, lo puedas sacar y no hayas enterrado millones de dólares. Obviamente, si estamos en mala gestión y cero capacidad de innovación, estamos fritos, ¿no? Es una empresa en crisis, ¿sí? Pero tenemos que ir a ese modelo bimodal. Me acuerdo de hace muchos años, un profe amigo nuestro, cuando empezamos con los primeros teórico-prácticos de la facultad, decía, bueno, entonces lo correcto es teórico-práctico, tenemos que abandonar el modelo de teóricos y prácticos y pasarnos al modelo de teórico-práctico. Y yo le decía, no, lo que tenemos que pasarnos es a un modelo que permita a distintas personas tener distintas formas de aprender. ¿Sí? Y la pandemia, por ejemplo, nos enseñó de que había gente que podía aprender muy bien online y otra gente que iba a aprender mejor presencial. Entonces, ¿qué teníamos que dar? Es ver cómo combinábamos esos dos mundos. O tenemos dos generaciones en paralelo, cosa que a veces es difícil en posgrado, pero en grado sí lo estamos haciendo. Le estamos ofreciendo muchas veces en cursos de grado, en facultad, cursos 100% online o cursos 100% presencial. Y además, en algunos casos, también la modalidad híbrida que estamos ofreciendo en posgrados. Y eso le llama mucho. Ahora online teníamos a profes, colegas de Argentina, que les llamaba la atención lo que hemos avanzado en la Facultad de Ciencias Económicas y en la UDELAR en temas de tecnología para hacer estas cosas, ¿no? Y de tener una cámara que pueda hacer primer plano en un pizarrón y que pueda hacer un paneo abierto para ver a sus compañeros que están presenciales y uno está online. Bueno, ese tipo de cosas forma parte de esto de incorporar tecnología para hacer transformaciones. Y obviamente nuestro desafío es aprender. Y si algo les pedimos, y ahí me pongo así en rol como parte del equipo docente que van a tener en el posgrado, es que también entiendan que estamos aprendiendo también de todas estas modalidades. Hemos aprendido mucho durante la pandemia, pero también seguimos aprendiendo en esto. Estamos experimentando con cosas, hemos puesto salones con doble cámara para tener una mirada desde acá hacia los alumnos presenciales, para ver si eso suma al sentimiento de inmersión para los que están online. Hemos tenido problemas con los sonidos de los micrófonos y hemos cambiado equipos. Por lo tanto, también les pedimos que estén atentos y atentas para enseñarnos, para darnos feedback de esas cosas y mejorar nuestra capacidad de respuesta a este mundo sin duda tan cambiante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a escuchar a la profesora Vidal, que nos va a contar todo esto de la era digital, pero los reportes de sostenibilidad. Sostenibilidad o sustentabilidad, ahí me lo vas a aclarar tú porque es una duda. Muchas gracias. Y bueno, yo pensaba un poco comentarles los desafíos que supone para la profesión contable la sostenibilidad, pero creo que ahora para mí es un gran desafío cerrar esta charla después de estas intervenciones tan interesantes. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por comentar un poco en qué consiste el concepto de sostenibilidad, cómo ha impactado en la actividad económica de las empresas y por qué tenemos que hablar, como decía Mariela, de reportes de sostenibilidad. Bueno, podemos decir que el desarrollo sostenible, como esa concepción general, surgió precisamente para dar respuesta a los problemas que estábamos enfrentando a nivel internacional, en la economía, en la sociedad, pero principalmente en el medio ambiente, del modelo tradicional que es el que bueno, se ha implementado a lo largo de los años. Y precisamente la sostenibilidad pues implica lograr un equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible,
O sea, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y como todos sabemos, lo ambiental ha sido lo que durante muchos años ha sido pues fuertemente impactado por las actividades económicas de las empresas. Todos conocemos los daños que se producen al medio ambiente y en este sentido las empresas juegan un papel fundamental porque como resultado del desarrollo de sus actividades, sus productos y sus servicios, pues también trae consigo un impacto muy significativo en el medio ambiente. Y es por ello que ha surgido pues una demanda cada vez más creciente de los grupos de interés para que las organizaciones comiencen a implementar políticas y estrategias sostenibles. Y en este sentido, entonces, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué motiva a las empresas a implementar la sostenibilidad? Y precisamente para que las empresas lo hagan de una forma un poco más o con un incentivo mayor, porque de alguna manera lo estaban haciendo de forma voluntaria desde hace años, pero no ha sido suficiente lo que se ha alcanzado, por lo tanto a nivel internacional comienzan a surgir nuevas presiones, nuevas legislaciones, sobre todo en materia ambiental, para obligar a las empresas a implementar una sostenibilidad y para de alguna manera involucrarlas en este camino, en este tránsito hacia una economía más limpia. Podemos mencionar, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. Bueno, parece que yo no soy muy tecnológica. Ahí está, muy bien. Por ejemplo, les comentaba del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París. Este último es el que está vigente desde el 2020. Y en este acuerdo los países pues se comprometen precisamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a realizar acciones para combatir el cambio climático y, por ejemplo, en la COP26 de noviembre del año pasado se tomaron importantes acuerdos precisamente para alcanzar estas ambiciones y estos acuerdos en su gran mayoría impactan en las empresas. Hay muchos sectores que ya se están viendo impactados por este tipo de medidas cada vez más exigentes en los países, como por ejemplo el sector de la industria automotriz. Ya según los acuerdos de esta COP26, a partir del 2040 ya no se podrán vender autos 0 kilómetros o vehículos en general 0 kilómetros que contaminen, sino que se está promoviendo precisamente una movilidad eléctrica y una economía baja en carbono. Pero también en nuestro país ya se han tomado importantes medidas. Uruguay también forma parte del Acuerdo de París y el año pasado el Ministerio de Ambiente decretó precisamente que a partir ya del próximo año, o sea, está a las puertas el año que viene, no se van a poder importar ni comercializar vehículos automotores 0 kilómetros que no cumplan un determinado nivel de emisiones. Por eso es algo que ya se está viniendo. La industria automotriz ha sido una de las que más se ha visto impactada. No sé si tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de participar en el evento de Uruguay Sostenible, que fue hace como 15 días del Ministerio de Ambiente. Había una exposición muy interesante de vehículos eléctricos. Todavía el precio está un poco capaz fuera del alcance de muchos nosotros que quizás somos de alguna manera o queremos implementar estas políticas o ser responsables desde lo personal y familiar, pero en algún momento es algo que va a estar llegando y eso también impulsa nuevos negocios, impulsa la movilidad eléctrica, impulsa también nuevas oportunidades como el caso de las energías renovables, o sea que no solamente los negocios tradicionales tienen que cambiar, sino que también se abre una ventana de posibilidad para nuevos negocios para que puedan también pues, contribuir a la búsqueda de esta sostenibilidad. Entonces podemos comentar también que esto está impactando en las empresas. Las que no lo han hecho todavía en algún momento lo van a tener que hacer si no quieren pues desaparecer. Y ahí está también nuestro papel y nuestro rol de tratar de armonizar todos estos desafíos precisamente dentro de la gestión de las organizaciones y también el papel de la contabilidad. Y ahí surge también otra pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver la contabilidad con todo esto, no? ¿Cómo la contabilidad responde ante esos desafíos? Bueno, precisamente hace muchos años que comenzó un auge por el reporte incorporativo, que no es más que, a ver si ahí pasó, ahí sí, muy bien, que no es más que la presentación de información de las organizaciones, pero no solamente la típica información tradicional, económica, financiera,
sino también información enfocada en la sostenibilidad, o sea, información que comunique no solo el desempeño de las operaciones en el ámbito económico, sino también su desempeño en el ámbito social y ambiental. Ahí tenemos esas tres dimensiones de la sostenibilidad. Y este reporting ha ido evolucionando, algo que comenzó de forma voluntaria, ya hoy es una realidad en muchos países donde existen leyes que obligan a muchas empresas a reportar. En un principio se comenzó con las grandes empresas, con las que cotizan en bolsa. Ya en la Unión Europea hay una directiva que se pretende modificar para que las pymes también que coticen en bolsa comiencen a reportar de forma obligatoria. ¿Y esto cómo impacta en Uruguay? Bueno, en Uruguay también desde el año pasado ya podemos decir que es una realidad, de alguna manera, la inclinación a este tipo de reportes. Ya desde hace muchos años se está reportando en Uruguay de forma voluntaria. Yo siempre aprovecho para dar promoción al observatorio que tenemos de reportes de sostenibilidad de la Unidad de Investigación en Contabilidad. Contamos con más de 500 reportes que comienzan desde 1999 y entonces decimos, bueno, es algo que no es tan nuevo a pesar de que todavía es novedoso. Y es que hace muchos años las empresas ya lo están haciendo, pero como decíamos, de forma voluntaria, ya comenzamos a ver que también en nuestro país comienza a incentivarse esta presentación de forma más obligatoria. Ahora solamente lo tenemos para un pequeño, por así decirlo, un pequeño sector o unas empresas específicas que son las llamadas empresas BIC, ya que con la promulgación de la ley del año pasado de las sociedades de beneficio e interés colectivo, estas empresas están obligadas a reportar en Uruguay. Bueno, como ven, no soy tan tecnológica y se corrió un poco la presentación. Pero bueno, las empresas BIC son un tipo de empresa que para poder acogerse a esta modalidad, pues las empresas tienen que cambiar sus estatutos y tienen que incorporar también, pues, comprometerse a generar un impacto positivo en lo ambiental y en lo social. De esta manera se abre una posibilidad y se da un marco legal a las empresas que quieran ser empresas de triple impacto, pero las empresas que comiencen a ser empresas BIC tendrán que reportar de forma obligatoria. O sea que no es de forma voluntaria, no es a elección, sino que las que den este paso ya tienen que saber que tienen que reportar de forma obligatoria, si no pierden la condición de ser empresa BIC. Y en abril de este año pues se dictó la reglamentación que precisamente, bueno, establece cómo llevar a cabo este tipo de empresas, y ustedes si quieren después lo pueden buscar. El decreto es muy interesante. Algunos aspectos que capaz que entendemos que se podían haber, una opinión personal, haberse promulgado de forma diferente, pero bueno, establece principalmente las características de este reporte y sobre todo establece una vez más la obligatoriedad de que las empresas tienen que presentar esta información. O sea que también ahí vemos que hay un campo de acción para la contabilidad, porque este reporte lo tienen que presentar ante la Auditoría Interna de la Nación, y en este sentido ya a nivel internacional la profesión contable se ha ampliado y existen muchos servicios contables que ya ofrecen la consultoría de elaboración de reportes y también ofrecen el servicio de auditoría de reportes, que todavía no es obligatorio en el país la auditoría, pero sí la presentación. Pero además existen muchos estándares que las empresas pueden utilizar para presentar su información. En el decreto de las empresas BIC pues se establece que tienen que informar precisamente en su reporte cuál es el marco, la metodología que van a utilizar. Bueno, en este sentido existe una amplia gama de normas o de estándares o de marcos que a la vez puede confundir a las empresas. Muchas empresas cuando comienzan a reportar ven este panorama, acá no tenemos ni siquiera todos los marcos, o sea, existen muchos más y realmente puede generar alguna confusión. Bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que debo implementar? ¿Cuál es el que se utiliza en Uruguay? Y en este sentido, precisamente por esta gran variedad de marcos, pues es que surgió la necesidad de que el IFRS pues tomara al respecto una posición, y en el 2020 pues publicó un documento de consulta precisamente para preguntar qué tenían ellos que hacer al respecto. Y entre otros temas preguntaban tres cosas. Bueno, con respecto a la información de sostenibilidad, ¿nos quedamos como estamos con la estructura tradicional? ¿O comenzamos a apoyar estas iniciativas o estos marcos que ya existen? ¿O creamos un consejo de normas de sostenibilidad? Y este documento de consulta del año 2020 arrojó que lo que se esperaba del IFRS era que tomara protagonismo en este sentido y que efectivamente se convirtiera en un emisor de normas de sostenibilidad.
Y es así como después de un año de varias consultas, finalmente en la COP26 también del año pasado, se dio a conocer de forma oficial la creación del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, ISSB, que como vemos está al mismo nivel del IASB, y ya ahí, bueno, ya tenemos nosotros como contadores como un marco para también comenzar a aportar desde nuestra profesión, porque los marcos anteriores pues tenían relación con la contabilidad, pero no de forma directa. Ya con la creación del ISSB podemos decir que ya comienza a existir una conexión entre la información de sostenibilidad y la información contable. Y precisamente cuando ellos pues anuncian la creación de esta institución, pues presentan también un borrador de norma, o sea, no lo hicieron solamente de decir, bueno, vamos a crear un organismo emisor, sino que ya directamente pues presentaron el primer borrador o los dos primeros borradores de norma. Después que se crea el ISSB, muchas organizaciones que ya venían trabajando también en apoyar a las empresas, en establecer un marco para que presentaran reportes, se fusionaron con el ISSB. O sea que ahora está apareciendo este organismo recientemente creado, que a la vez está admitiendo a otros organismos, a otras instituciones que venían trabajando en este sentido, y sobre todo las que se están girando por la materialidad financiera, cómo impacta la sostenibilidad en los negocios, cómo impacta en la actividad de las empresas. Y como les decía, estos borradores de norma se presentaron el año pasado, en noviembre del 2021, pero ya en marzo de este año se convirtieron en prototipos de norma, están a discusión hasta el 29 del mes siguiente. Si ustedes quieren pueden también aportar sus conocimientos o compartir con ellos su opinión. Y en este sentido se establecieron dos NIF de sostenibilidad, como se conocen inicialmente. La primera es la NIF S1, que regula los aspectos generales que tienen que ver con la sostenibilidad y comprende precisamente cómo se tiene que divulgar la información financiera relacionada con la sostenibilidad del negocio, cómo impacta la sostenibilidad en el negocio, y en este sentido establece que se tiene que informar cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades que implica la sostenibilidad para la creación de valor de la empresa, para el modelo de negocio, para sus estrategias, para acceder a fuentes de financiamiento, cómo impacta también en esta creación de valor, en su modelo de negocio general, en el flujo de efectivo, y se establece en esta norma que la información de sostenibilidad se deba comunicar al mismo tiempo que los estados financieros, que deba brindar información útil para los usuarios de los estados financieros sobre precisamente cómo está impactando todos estos enfoques en la cadena de valor de la organización. Establece la norma también que la información de sostenibilidad se deba precisamente plasmar, o sea, no solamente presentar cuando se presentan los estados financieros, sino que deben estar integradas dentro de los estados financieros, y ahí se da la apertura de que puede estar ubicada, por ejemplo, en las notas a los estados financieros. O sea que ahora, además de tener que conocer de las FNIF, de las NIC, ahora tendríamos también que saber de las FNIF de sostenibilidad, Gabriela, así que algunos que capaz que también nos hemos alejado un poco va a ser un desafío para nosotros. Y bueno, el segundo proyecto de norma es la NIF S2, que está enfocada específicamente al cambio climático. O sea, la primera es más general, la segunda es una norma más temática. Igualmente, al igual que la S1, pues establece que las empresas tienen que divulgar la información financiera que se relaciona con el cambio climático, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus oportunidades. O sea que ya la sostenibilidad no solamente comienza a cambiar los modelos de negocio y comienza a impactar en la actividad económica de las empresas, logrando pues precisamente una transformación hacia una economía más verde, hacia menos emisiones, sino que también ya está tocando la contabilidad, está tocando a nuestras puertas, a nuestra profesión, así que necesariamente es un camino que vamos a tener que transitar, y precisamente para eso seguramente ustedes se van a capacitar con este posgrado, así que bueno, bienvenidos al posgrado, capaz que ya le dieron las bienvenidas, pero es un tema que al que le gusta, al que le interese, pues esperamos que pueda ser de interés para ustedes y se puedan pues capacitar al respecto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, un aplauso. Los que están presentes o a través del chat, ¿alguna pregunta, Gabriel, que nos pueda interesar? No, había algún comentario, pero pregunta por ahora no. No. Si alguno quiere hacer una pregunta de los que están online, puede hacerlo ahí por el chat.
Y lo mismo los que están acá pueden preguntar también, ¿no? Pues al final. Hola. Bueno, parecería que sin tecnología y sin una mirada sostenible no vamos a tener empresas como las que conocemos hasta ahora, ¿no? Que esto llegó para quedarse y no hay duda. Ahora, tú hablabas de los diferentes grupos de interés y la presión de los diferentes grupos de interés. ¿Puedes explicar un poquito ese concepto? Ulises, la pregunta. Bueno, hay muchos grupos de interés que de alguna manera están directamente relacionados con las organizaciones. A veces cuando pensamos en grupos de interés pensamos en los grupos externos, pero también hay grupos internos. Cada vez hay más trabajadores que prefieren o a la hora de optar por un trabajo buscan empresas que sean más responsables. En los grupos de interés externos hay muchos bancos que ya a nivel internacional comienzan a solicitar este tipo de información de sostenibilidad a la hora de otorgar un préstamo. O sea que ya muchas empresas, para poder acceder a una fuente de financiamiento, pues tienen que no solamente presentar los estados financieros, sino presentar también la información de sostenibilidad y qué están haciendo para mejorar el nivel de vida de la sociedad y para mitigar sus impactos negativos con el medio ambiente. Ahora estamos viendo que con los proyectos de norma del IFRS, pues esta información estaría integrada, ya no estaría separada, estados financieros por un lado, informe de sostenibilidad por otro, sino que estaría integrado en un solo informe. Nos facilita mucho también en este sentido el acceso a esta información. Hay muchas licitaciones también que hemos visto que a nivel internacional y también en Uruguay, para muchos casos que solicitan también información de sostenibilidad de las empresas, los consumidores, la sociedad civil, en muchos sentidos la comunidad también, las universidades, o sea, hay muchos grupos de interés que están presionando a las empresas a que sean sostenibles, a que sean responsables y lo tienen que hacer no solamente porque se lo están exigiendo, sino porque si no, no van a poder acceder a nuevas oportunidades de negocio. Muchas empresas que exportan lo han tenido que hacer también precisamente para poder exportar sus productos. Pero no solamente las grandes empresas, sino también medianas o pequeñas empresas que sean proveedores de grandes empresas que exportan, tienen que comenzar a ser sostenibles también, a incorporar estas prácticas, porque precisamente en el análisis de la cadena de valor y muchos estándares establecen indicadores al respecto de cómo las empresas que dicen que son responsables y que dicen que son sostenibles, cómo ellas de alguna manera pues seleccionan los proveedores con los que van a trabajar, y en esa selección de proveedores si los criterios de sostenibilidad están incluidos. O sea que es algo que podemos decir que no solamente está aplicando a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas, si son proveedores de empresas que están de alguna manera dando cumplimiento a estos requerimientos, pues también están siendo impactadas por la sostenibilidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de los que están presentes? Por el chat. No, había saludos por ahí, pero no preguntas, estaba todo el mundo tímido todavía. Bien. Cuando comienza el posgrado se les acaba la timidez porque Exacto, si no, no tiene exactamente. gracia. Bueno, entonces damos por finalizado el evento. Sí, agradecemos mucho la participación de los que están aquí presentes y los que están en el Zoom. Y por supuesto, nuevamente bienvenidos a la generación 2022 del posgrado en Contabilidad de la UDELAR.